Muy bien, buenas noches. Eh, esta noche vamos a continuar el estudio de la epístola de Gálatas. Entonces, esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 3, los versículos 1 al 9, y vamos a comenzar. La semana pasada hablamos acerca de el peligro del legalismo, ¿verdad? O sea, de seguir reglas en vez de nuestra fe. Que es intentar de imponer leyes del Antiguo Testamento a las enseñanzas de Jesús, lo que distorsiona el verdadero evangelio, ¿verdad? También hablamos acerca del concepto de gracia como el favor inmerecido de Dios, que no se puede ganar mediante esfuerzos humanos, rituales o simple obediencia a la ley, ¿verdad? Usted y yo somos justificados por nuestra fe en Jesucristo y gracias al Espíritu Santo. Entonces, esta tarde estaremos leyendo la epístola de Gálatas, capítulo 3, los versículos 1 al 9. Antes de leer, vamos a recordar que el apóstol Pablo hizo grandes esfuerzos para ayudar a los primeros cristianos a permanecer fieles y no perder de vista todo lo que Cristo había hecho por ellos. ¿Alguna vez en su vida cristiana usted ha experimentado que se desvió por razones que no tenían importancia? ¿O quizás cree usted que tal vez usted fue engañado por enseñanzas falsas? Primero Dios que eso no le haya ocurrido a usted. Pero si a usted le ha ocurrido eso, donde usted se sintió como que alguien lo desvió, ¿cómo volvió usted a Jesucristo? ¿Cómo volvió usted a su fe? Bueno, quizás volvió por medio de la oración, o quizás por medio de su iglesia, ¿verdad? Pidiéndole a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. De cualquier forma, nosotros regresamos a Dios por medio de la fuerte fe que nosotros tenemos. ¿Cómo define usted la fe? La podemos definir de diferentes maneras, pero nosotros en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, el verso 1 dice, ahora bien, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Dice, es la convicción de lo que no se ve. Amén. Pablo había presentado el evangelio de la gracia soberana a los Gálatas, explicándoles la verdad de que la salvación se recibe por medio de la fe en la obra sacrificial de Cristo en la cruz y nada más. Pero ahora, estos creyentes estaban a la deriva, o sea que estaban perdidos y habían aceptado un sustituto inferior e impotente basado en los antiguos rituales y normas ceremoniales mosaicos que el nuevo pacto en Cristo había invalido, y que incluso bajo el antiguo pacto no tenían poder para salvar. Aunque los creyentes habían abandonado el evangelio, no habían perdido su salvación, pero habían perdido el gozo y la libertad de la salvación y habían regresado engañados a la incertidumbre y esclavitud de un legalismo autoimpuesto. O sea que ellos mismos estaban buscando los problemas, ¿verdad? Ellos mismos se alejaron. Pero aunque ellos estaban alejados, ellos todavía estaban en Cristo y estaban bien con Dios posicionalmente, pero no vivían prácticamente en conformidad con la verdad por la cual habían sido hechos justos. Ellos habían sustituido una forma de religión. No tenían poder ni gozo para la plenitud de vida en Cristo que una vez disfrutaron. Debido a que estos creyentes se habían dejado engañar, el otro problema era de que también estaban enseñando a las demás personas, a los incrédulos, a los no creyentes, alrededor de ellos, la idea de que el cristianismo era una cuestión de ley en lugar de fe,
Así que ellos estaban sirviendo como mal ejemplo para el resto de las personas. Habían rendido el privilegio de la plenitud de la bendición de Dios y estaban en peligro de esconderle al mundo el conocimiento del único camino de salvación. Entonces, en este pasaje que vamos a leer, Pablo le recuerda a los Gálatas que la experiencia del creyente con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Dios Padre es una evidencia incuestionable de haber sido hecho aceptable a Dios por la gracia de Dios, mediante la fe personal en la obra perfecta y completa de Cristo, sin ningún apoyo humano. Pablo usa a Abraham como prueba de que la salvación nunca ha llegado de otra manera más que por gracia mediante la fe. Incluso el Antiguo Testamento nos enseña la justificación por la fe. Entonces, hablemos un poco acerca de qué significa la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, este término legal proviene de la palabra griega para decir justo y significa declarar justo. Este veredicto incluye el perdón de la culpa y la pena del pecado, así como la ganancia de la justicia de Cristo, a la cuenta del creyente, lo que proporciona la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Dios declara justo a un pecador únicamente sobre la base de los méritos de la justicia de Cristo. Dios carga con el pecado de un creyente en su cuenta de Cristo por medio de su muerte sacrificial, ¿verdad? El pecador recibe este don de la gracia de Dios solo por la fe. La justificación es un don gratuito que Dios extiende al pecador creyente y arrepentido, completamente aparte del mérito o de la obra humana. O sea que la justificación solamente viene por medio de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos esa justificación. Pablo usa el modelo de Abraham, ¿verdad?, para comprobar que la justificación es adquirida solo por la fe. Y la razón que Pablo usó a Abraham es porque los judíos presentaron a Abraham o creían que Abraham era el ejemplo supremo de un hombre justo. Y así, Pablo mostraba claramente que el judaísmo, ahora con su justicia basada en las obras, se había desviado de la fe en un sentido espiritual. Abraham fue uno de los primeros miembros de la iglesia mayormente gentil en Roma. Entonces se recuerda que la semana pasada hablamos acerca de los judaizantes, ¿verdad? Aquellos líderes religiosos que estaban dándole la vuelta, por decir, a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos creían en Abraham como un líder, un ejemplo el que podían seguir. Es por eso que Pablo entonces decidió usar a Abraham como ejemplo para ellos, para ver que la justificación viene por la fe y no por las obras. Entonces leamos juntos Gálatas capítulo 3. Y vamos a comenzar en el versículo 1 y terminamos con el 9. Y dice así. Dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría
a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Amén. Entonces vamos a leer esta sección nuevamente con unas cuantas notas. Dice, oh Gálatas insensatos. O sea que les está diciendo que ellos tienen falta de obediencia, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes no están obedeciendo? Dice, ¿quién los ha fascinado? Cuando decimos fascinado, no lo está diciendo de una manera buena, está diciendo, ¿quién los ha llevado a la pérdida? Dice, a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente. Recuerda, las prédicas de Pablo se hicieron en público, ¿verdad? A eso se está refiriendo a Pablo. Dice, yo en público les he dado a ustedes el mensaje. Dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? O sea, ¿qué tan fácil de engañar son ustedes? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Entonces les está recordando a ellos que tantas bendiciones han recibido hasta este momento, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces Él les está recordando qué tan bendecidos han sido y por qué ahora de repente están perdiendo la fe. Dice, aquel pues, en el versículo 5, dice, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe, bendecidos con Abraham, el creyente. Ahora, después de leer todo esto, una pregunta. ¿Por qué Pablo describió a los Gálatas como insensatos y hechizados? ¿Por qué? Porque Pablo no podía comprender cómo un grupo de personas, quienes habían sido testigos directos de la salvación de Cristo, tan fácilmente dejaron su fe y sus creencias y se dejaron llevar por mentiras. Entonces, dice Pablo, ¿será que a ustedes les falta? Y sí, ¿verdad? Pablo era brusco, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿será que a ustedes les falta cerebro? ¿O será que fue un hechizo lo que les afectó? Suena brusco, pero no tenía sentido. A Pablo no veía cómo tenía sentido lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Porque ellos estaban tan fuertes en la fe. Y media vez Pablo los dejó y Pablo viajó. Ellos se dejaron llevar por las personas que los estaban desviando, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el verso 25, leemos y dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Jesús mismo dijo lo mismo. Dijo, ¿cómo es posible que ustedes dejen su fe tan fácil? Entonces, al contrario, en la epístola a los Romanos, Pablo nos dice cómo debemos de actuar. En Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y el 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Es así lo que dice Pablo, es así como nosotros nos debemos de comportar, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijo Pablo acerca de la conexión entre el Espíritu Santo y la salvación? ¿Qué es lo que nos dice aquí en los versículos que acabamos de leer? Específicamente, ¿cuándo reciben el Espíritu los creyentes? Dice que recibimos el Espíritu Santo cuando somos hechos salvos. En la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. Dice, y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Así que otra pregunta. ¿Qué evidencia existe para que Dios declarara justo a Abraham? ¿Por qué Dios decía que Abraham era justo? ¿Y cómo es que esto comprueba como falso el argumento de los judaizantes? En el libro de Génesis leemos acerca de la obediencia de Abraham por la fe. Y sabemos que los judaizantes consideraban a Abraham como el ejemplo supremo de un hombre justo, también por la fe. Ahora, otra pregunta. Basado en este pasaje que acabamos de leer, ¿quién califica para recibir las mismas bendiciones espirituales que Abraham? Y la respuesta es todos aquellos que creen en el Evangelio. Amén. Todos aquellos que creen. Ahora si podemos, abran su Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 25. Y dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no con Dios, no para con Dios. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le da, dice, no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. En el verso 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Versículo 17. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, justificación para todos los que creen. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Yo sé que esta sección fue un poco larga, pero según esta sección, ¿cuál es la conexión entre la circuncisión o cualquier otro ritual religioso y la salvación? ¿Cuál es la conexión entre un ritual religioso y la salvación? La respuesta es que no hay ninguna conexión, ¿verdad? Las obras provienen de nuestra salvación y no al contrario, ¿verdad? Nosotros no actuamos para ser salvados. Actuamos porque ya fuimos salvados. Amén. Leamos en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Y aquí nos dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Dice, ni la circuncisión es la externa en la carne. Dice, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, en estos versículos, ¿qué significa la circuncisión del corazón? Bueno, esta metafórica se refiere a la renovación interior, ¿verdad?, de una persona y su compromiso con Dios, producido por el Espíritu Santo, en lugar de simplemente seguir la ley que va escrita. Si podemos, por favor, leamos en Efesios capítulo 1, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Y leemos y dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, ¿qué nos hace tomar nota este versículo
sobre el momento que el Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Dice que somos sellados con Él. Somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? O sea que en cuanto somos salvados, recibimos esa promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Y cuál herencia es esa? Estar con Dios. Amén. Dice, entonces ahora somos herederos del reino de Dios. Es lo que nos dice aquí. La validez de las buenas obras ante los ojos de Dios depende de el poder en el que se hacen y para la gloria de quién. Entonces las obras que nosotros hacemos, ¿qué poder tienen? Pues todo depende. Cuando se hacen en el poder de su Espíritu y para su gloria de Dios, estas obras son hermosas y aceptables para Él. Pero cuando se hacen en el poder de la carne y por el bien del reconocimiento o del mérito personal, o sea que cuando hacemos las cosas nada más para agradarnos a nosotros mismos, son rechazadas por Dios. El legalismo se separa de la verdadera obediencia por medio de la actitud, ¿verdad? Es nuestra actitud lo que demuestra si en verdad estamos haciendo lo que hacemos por Dios o lo estamos haciendo solamente por nosotros. Una es un olor agradable ante la nariz de Dios, mientras que la otra es un olor podrido. Algunos creyentes caen víctimas del formalismo, o sea, de la ley, sustituyendo la realidad interna del crecimiento personal en el Señor por ceremonias y por ritos externos. Y hay otros que se dejan llevar por sistemas legalistas de lo que se debe y no se debe de hacer, con la orgullosa esperanza de estar delante de Dios por hacer o no hacer ciertas cosas. O sea que a veces nosotros nos perdemos con nosotros mismos pensando, si yo hago esto, le voy a agradecer a Dios, le voy a caer bien a Dios, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que estamos equivocados. Otros buscan una segunda bendición, por decir, un secreto espiritual para abrir un plano superior de realidad espiritual, con la esperanza de recibir más de Dios de lo que imaginan que se les concedió en la conversión. O sea que a veces tratamos de actuar más sabios de lo que somos, ¿verdad? Tratamos de actuar mejor que el resto de nuestros hermanos en Cristo, porque creemos que de esa manera Dios nos va a dar a nosotros un lugar todavía más importante del cual ya nos dio, ¿verdad? De nuestra salvación. Entonces, esta noche los dejo con unas cuantas preguntas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir a la casa y reflexionemos en nuestra propia vida. Una de las preguntas es, de estos dos ejemplos que acabo de dar, ¿a cuál de estos errores cree que usted es más vulnerable y por qué? ¿Cree usted que tal vez en su vida está haciendo algo como para tratar de agradarle más a Dios sin tomar en cuenta que Dios ya nos dio más de lo que nos merecemos? Otra pregunta. ¿Qué reglas comúnmente aceptadas han tratado de hacer muchos cristianos parte del Evangelio? Recuérdese que el Evangelio es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? ¿Cree usted que hay personas o ha visto usted personas que tal vez le han agregado un poco más, nos han dicho, quizás nos han tratado de desviar de nuestro camino con Dios, diciéndonos que tenemos que hacer otras cosas más? ¿Y en qué se parece esto a lo que los judaizantes estaban haciendo entre los creyentes gálatas? Lo que estaba pasando con los gálatas en estos tiempos, ¿aún pasa en nuestra iglesia? Yo creo que sí, no en esta iglesia, ¿verdad? Pero en la iglesia cristiana, ¿verdad? Creo que aún ocurre. Y la última pregunta. ¿Conoce usted a alguien
a quien, así como los Gálatas, se les está diciendo que la fe sola no es suficiente? ¿Y cómo puede usted ayudarlo hoy a liberarse de la esclavitud de tratar de ganarse la aprobación de Dios a través del esfuerzo humano? Entonces, las tres preguntas. ¿Cree usted que está cayendo en su vida, que en algún punto en su vida estamos cayendo en, igual como los Gálatas, estamos cayendo en que alguien nos esté desviando de la verdadera palabra de Dios? Y si no, ¿conoce usted a alguien que quizás se está desviando? ¿Y en qué manera puede usted ayudarle a esa persona? Como acabamos de leer, todo tiene que ver con nuestra actitud, ¿verdad? Con nuestras acciones. Es así como nosotros le podemos demostrar al resto del mundo qué significa ser un cristiano de verdad, ¿verdad? Un cristiano de verdad, que estamos en nuestra fe, fuerte en nuestra fe, no en la fe en el poder de nosotros, sino en el poder de Dios, ¿verdad? El único poder que nos puede salvar.